Durante más de un siglo, el mundo moderno se ha sostenido sobre una certeza tácita. El petróleo fluía. No era infinito, pero siempre estaba disponible, siempre llegaba a tiempo, siempre mantenía en movimiento a las sociedades industriales. Pero en este escenario, ese flujo comenzó a quebrarse de manera definitiva. El quiebre no se produciría de inmediato, sino que sería muchísimo más profundo y muy difícil de revertir. El sistema entero empezaría a desacelerarse. Hola gente, bienvenidos, mi nombre es Bruno, soy el anfitrión de este canal, Bien Piola Podcast, y en el día de hoy vamos a estar encarando otro video dentro de la lista de reproducción en caso de guía de supervivencia definitiva. En el día de hoy vamos a estar tratando de qué ocurriría si a nivel global la extracción de petróleo se volvería inviable. Espero que me acompañen una vez más y sin preámbulos, comencemos. En este escenario el petróleo dejaría de estar disponible como recurso natural, explotable a escala global. No porque hubiera desaparecido físicamente el planeta, sino porque, por diversas condiciones, ya sea geológicas, técnicas y energéticas, no se podría extraerlo de manera viable. Los yacimientos accesibles habrían sido explotados durante décadas y lo que permanecería bajo tierra requeriría más energía de la que podría entregar. La humanidad se encontraría frente a un límite material advertido desde hace mediados del siglo XX. Sin embargo, la estructura económica y tecnológica del mundo habría continuado expandiéndose como si ese límite no existiera. El resultado no sería un colapso repentino, sino un proceso de degradación progresiva. El petróleo habría sido mucho más que una fuente de energía. Habría sido el soporte físico de la movilidad global, de la agricultura industrial, de la medicina moderna y de la interconexión planetaria. Su desabastecimiento marcaría el final de una arquitectura civilizatoria completa. El petróleo no se agotaría de un día para otro. Lo que se agotaría sería su capacidad de sostener el sistema que depende de él. Los pozos existentes producirían cada vez menos. Los nuevos descubrimientos serían marginales, dispersos y costosos. La energía necesaria para extraer cada barril aumentaría de forma constante. El concepto clave detrás de este escenario no sería la cantidad total de petróleo existente, sino la tasa de extracción. El mundo industrial funcionaría sobre flujos continuos y previsibles. Refinerías, centrales eléctricas, cadenas de suministro y sistemas de transporte requerirían esta estabilidad. Cuando el flujo dejara de ser rápido, barato y constante, el petróleo dejaría de cumplir su función histórica. Las reservas almacenadas no resolverían el problema, solo aplazarían sus efectos. Podemos establecer una posible línea de tiempo en este escenario. En el día cero, la confirmación no llegaría de un solo país ni desde una única corporación. Llegaría de forma simultánea desde múltiples regiones productoras. Todos los informes coincidirían. La producción global entraría en una caída irreversible. Los campos maduros mostrarían declives acelerados, las perforaciones exploratorias no lograrían compensar las pérdidas y las reservas estratégicas resultarían ineficientes para sostener la demanda. Los mercados reaccionarían antes que los gobiernos. Las bolsas suspenderían operaciones para evitar desplomes masivos y los contratos energéticos perderían referencia. El precio del petróleo dejaría de ser un indicador económico y pasaría a ser una señal de emergencia sistemática. Durante décadas, el agotamiento del petróleo habría sido tratado como una hipótesis futura. Cuando el declive se volviera innegable, no sorprendería a la ciencia, sorprendería a la sociedad que habría decidido ignorarlo. En las primeras 24 horas del colapso invisible no se registrarían explosiones ni escenas de caos inmediato. Las ciudades permanecerían en pie. Las luces seguirían encendidas durante un tiempo. Sin embargo, los vuelos serían cancelados. El transporte pesado se detendría. Las cadenas de suministro quedarían interrumpidas. Los sistemas de precios serían congelados por decisión estatal para evitar el pánico. El colapso no sería visual, sería logístico. Cada hora sin combustible debilitaría procesos que habrían tardado décadas en perfeccionarse. Entre las primeras 24 y 72 horas,
Los estados asumirían el control directo de las refinerías, depósitos estratégicos y rutas energéticas críticas. Las Fuerzas Armadas garantizarían la custodia del combustible restante. El petróleo dejaría de ser una mercancía regulada por el mercado. Se transformaría en un recurso estratégico. Su distribución respondería a criterios políticos, militares y de supervivencia estructural. Cuando la energía dejara de circular libremente, la economía de mercado perdería su función central. La asignación energética se decidiría por autoridad y no por competencia. En tanto, el patrullaje urbano se reduciría de manera significativa. El combustible disponible sería asignado a objetivos prioritarios: centrales eléctricas, sistemas de comunicación e instalaciones gubernamentales. Amplias zonas quedarían sin cobertura permanente y la función de la policía cambiaría. Ya no se orientaría a la protección general de la población, sino a la defensa de la infraestructura crítica. El concepto tradicional de seguridad pública comenzaría a disolverse. Ambulancias, generadores eléctricos, sistemas de oxígeno, cadenas de frío para medicamentos y vacunas, todo dependería directa o indirectamente del petróleo. El racionamiento se impondría de inmediato, se establecerían protocolos de prioridad, algunos tratamientos quedarían suspendidos, la atención médica comenzaría a adaptarse a criterios de emergencia prolongada. La medicina moderna no desaparecería, pero se volvería extremadamente selectiva. La infraestructura sanitaria no colapsaría por falta de conocimiento, colapsaría por ausencia del recurso energético que permite sostenerla. En tanto, la agricultura industrial, que depende de fertilizantes derivados del gas y del petróleo, de la maquinaria pesada y del transporte de larga distancia, con el desabastecimiento energético, quedaría inmovilizada. Los fertilizantes industriales serían escasos y el transporte de alimentos se fragmentaría. No se produciría una falta inmediata de alimentos a nivel global. Se produciría una imposibilidad de moverlos, conservarlos y distribuirlos. Durante los primeros años, el racionamiento sería permanente. El combustible quedaría reservado para sectores definidos como críticos. El acceso desigual generaría mercados paralelos y la corrupción se volvería estructural. La disponibilidad energética comenzaría a definir la geografía social. Algunas regiones se sostendrían y otras entrarían en un declive acelerado. En ausencia de petróleo, la energía dejaría de ser un derecho básico. Se transformaría en un factor de poder. Sin petróleo, la producción de plásticos se reduciría drásticamente. La fabricación de nuevos componentes electrónicos se volvería inviable. El mantenimiento de sistemas complejos comenzaría a fallar. La tecnología no se apagaría de forma abrupta, se degradaría de manera progresiva. Cada fallo sería más difícil de reparar que el anterior. El conocimiento técnico persistiría, pero la capacidad material para aplicarlo desaparecería. En tanto, las ciudades se quedarían sin energía barata. El transporte público funcionaría de forma intermitente. Las cadenas de suministro urbano se romperían. Las grandes concentraciones urbanas perderían viabilidad. La escala que habría definido a las metrópolis modernas dejaría de ser sostenible. Y el petróleo no podría reemplazarse. Las energías renovables, la energía nuclear y el hidrógeno requerirían infraestructura previa, materiales industriales y grandes inversiones energéticas. Esa infraestructura habría sido construida históricamente con el petróleo. Sin él, la transición energética no desaparecería, pero se volvería incompleta y tardía. La transición energética no fracasaría por falta de alternativas, sino por la ausencia del recurso que habría permitido construirlas. Después del fin del oro negro, el planeta se volvería más lento, más local y más desigual. Las distancias recuperarían su peso real, las economías se fragmentarían, las sociedades se reorganizarían según la energía disponible. El petróleo no habría sido solo una fuente de energía, habría sido el andamiaje invisible de la civilización industrial. Cuando ese andamiaje dejara de sostenerse, el edificio no colapsaría de inmediato, pero quedaría condenado a transformarse de manera irreversible. Este escenario se podría explicar por una combinación de factores ampliamente documentados:
la explotación intensiva de los yacimientos más accesibles durante el siglo XX, el declive natural de los campos maduros, con tasas de descubrimiento decrecientes desde la década de 1970, el límite geológico de los procesos de formación del petróleo, que requerirían millones de años y condiciones específicas, y el crecimiento sostenido del consumo global, impulsado por la expansión industrial y demográfica. En este escenario, la humanidad no regresaría a la antigüedad por falta de conocimiento, sino por límites físicos. El saber técnico continuaría, pero los cimientos materiales que lo sostendrían se habrían agotado. El fin del petróleo no representaría el fin de la historia humana, representaría el cierre de una etapa, la de una civilización construida sobre un recurso finito, tratado durante demasiado tiempo, como si no fuera a acabarse. Bien, piolitas, hasta acá el video del día de hoy. Nunca me había puesto a analizar el lugar preponderante que tiene el petróleo en nuestra sociedad. ¿Y qué pasaría si se agotara? National Geographic sacó hace un tiempo atrás un documental sobre el fin del petróleo que sorprendentemente se llama, chachán, chachán, El mundo sin petróleo. Y es ahí donde trata la posibilidad de una sociedad que se enfrenta al desabastecimiento total de crudo y de cómo las personas van sobreviviendo en base a esa situación. Hay una teoría denominada la teoría del pico de Hubert, que trata justamente sobre la producción de recursos escasos como es el petróleo y otros combustibles, que dice que una vez alcanzado el pico de manera inexorable se dará un declive en la producción y que modificará a la larga las condiciones sociales. O sea, la producción, la cantidad de producción de un bien o de un recurso plantea cambios estructurales dentro de la sociedad. Y es interesante analizar, ¿no?, en este caso, cómo nos impacta la presencia o no de crudo dentro de este sistema logístico gigante que está armado alrededor del mundo, básicamente. El petróleo es el que termina empujando los barcos que llevan contenedores alrededor del mundo y que son el vehículo principal de transporte de mercancía, por ejemplo. Hay muy pocos barcos, por ejemplo, que utilicen otro tipo de energía. Conozco muy pocos y son ejemplos muy puntuales los que utilizan, qué sé yo, energía atómica. Y normalmente los ejemplos que se me ocurren están asociados a las ramas militares de todo el mundo. Por ejemplo, sé que hay portaaviones que utilizan pequeños reactores nucleares y también tenemos el ejemplo de los submarinos nucleares, que ya hace rato es una tecnología que hace rato viene dando vuelta a la Tierra. Y en tanto al aire, obviamente los aviones utilizan combustible. Desconozco si existen aviones que puedan transportar grandes cantidades de carga con energía atómica o con energía eléctrica. Sé que hay adelantos en aviones hechos con materiales ultralivianos propulsados por la energía del sol, pero ninguno lo suficientemente desarrollado y lo suficientemente poderoso, por decirlo de una manera, para llevar cargas pesadas de un extremo del mundo a otro. Bueno, gente, hasta acá el video del día de hoy. Estuve fuera unos días por una cuestión del sistema operativo, sigo renegando con eso, sigo renegando con la cuestión de volumen. Creo que va a ser algo constante dentro de este pequeño trabajo que estoy haciendo, de este pequeño canal, que ustedes lo están haciendo crecer y que les doy muchísimas gracias. Así que para cerrar, y como siempre, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar, nos vemos la próxima.